Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. L'enquesta del tercer trimestre 2013 del CIS indica que les dues principals preocupacions dels espanyols són, per aquest ordre, l'atur i la corrupció. El rosari de casos de corrupció que tots els dies ens bombardegen els mitjans de comunicació no para. I la pregunta que devem de fer-nos principalment és si n'hi ha algun tipus de relació entre el que és la corrupció i l'atur. Els professors d'Arona Cemiglu, de la Universitat del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, i John Robinson, que és professor de Harvard, han escrit un llibre titulat ¿Por qué fracasan las naciones? És este llibre que així podem veure en aquests moments. Segons George Akerlof, diu que aquest llibre tindrà la importància que en el seu d'ací 2 segles possiblement tingui el reconeixement i la importància que en el seu dia va tindre el llibre d'Adam Smith, La riqueza de las naciones. No sé si arribarà a ser tan important o què, però per almenys George Akerlof, que és un Premi Nobel d'Economia, ho diu. I per a parlar-nos d'aquest llibre, avui tenim nosaltres a Enric Orihuel, que és doctor en Ciències Químiques i va a parlar-nos del contingut d'aquest llibre i després l'aplicació o les relacions que pugui tindre en aquesta enquesta del CIS que acabem de parlar. Enric Orihuel, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes, Salvador. Bueno, pues George Akerlof diu que serà un llibre tan important com el d'Adam Smith en La riqueza de las naciones. Tu que te l'has llegit i jo que estic a punt d'acabar-lo, falten 40 pàgines, una rajola de quasi 600 pàgines, pues bueno, no sé si tendrá razón o qué. Bien, yo creo que es muy pronto para decir si va a tener esa influencia. La verdad es que es un libro muy interesante a pesar de su longitud. Quizá le sobren 100 o 200 páginas porque llega a ser repetitivo. Y lo que hacen los profesores Acemoglu y Robinson es, basándose en la historia, pero desde la época neolítica hasta nuestros días, intentar dar con las pautas de por qué unos países son ricos y otros países son pobres. A fin de cuentas intentan responder a la misma pregunta que se hizo en la obra que tú has citado de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y constatan algo que nosotros podemos ver. Quizá hace 500 años no se veía porque todo el mundo era igual de pobre, pero hoy en día sí que vemos que hay países con unas rentas per cápita pues de 30.000, de 40.000 dólares al año, y hay otros países que prácticamente no llegan a los $1.000 al año de renta per cápita, con lo cual las personas de esos países pobres tienen muy complicado salir adelante y vivir. Entonces, esa diferencia que hay entre unos países que se han desarrollado mucho y otros que no solo no se han desarrollado, sino que están estancados e incluso en declive, pues es el leitmotiv, lo que estos autores intentan averiguar cuáles son las causas y en base a eso formulan una teoría. Y claro, explicar eso es importante porque explicamos muchísimas cosas del mundo y de nuestro país y de todas partes. Explicamos, por ejemplo, por qué hay gente, y lo estamos viendo en estas últimas semanas, que se juega la vida para llegar a la isla de Lampedusa, que se han producido en las últimas semanas muchísimos muertos de inmigrantes ilegales, de naciones subsaharianas, de Eritrea, de Somalia. ¿Y por qué se juegan la vida? Porque es que no tienen ninguna oportunidad en sus países y aspiran a poder vivir esa riqueza que hay en Europa, que hay en Norteamérica y en determinados países muy desarrollados. Y esa sería a grandes rasgos el que pretende el libro. Perquè n'hi ha casos molt cridaners en el llibre, i es comença en el primer, el de Sonera, la ciutat de Sonera, que està dividit per una valla, un tros queda en la part de Mèxic i l'altra part queda en el tros d'Estats Units, en Arizona en concret. I seguint la mateixa geografia, el mateix clima, etc., resulta que uns tenen uns determinats nivells de renta i els de l'altre costat tenen un altre de renta totalment distints. Quina és la tesi principal que defensa que defensen estos autores en el libro? Bien, es bastante fácil de describir la tesis. La tesis de Acemoglu y Robinson viene a decir que cuando un país tiene instituciones económicas que ellos llaman inclusivas y tiene instituciones políticas inclusivas, ese país va a estar en situación de desarrollo y de convertirse en un país rico.
Y sin embargo, cuando esas instituciones no son inclusivas, lo que ellos llaman extractivas, y un país tiene instituciones económicas extractivas y instituciones políticas extractivas, que ahora explicaremos si quieres lo que son, pues ese país está poco menos que condenado a estancarse o a estar en un declive económico permanente. Y entonces la tesis se completa con la idea de los autores de que la política está por encima o está antes de la economía, y que son las instituciones políticas inclusivas las que favorecerán que hayan unas instituciones económicas también inclusivas. Entonces, bueno, pregunta si quieres, pero supongo que la pregunta és... La pregunta, evidentment, té que ser com se defineixen institucions inclusives, siguen econòmiques o polítiques, i què són institucions extractives, siguen econòmiques o polítiques. Bien. En estos moments, el concepte, a tota hora, per almenys en la premsa espanyola, està en boca de tots i d'alguna manera ha causat un cert revolt tota aquesta tesis, i de fet ha tingut César Molinas, ha fet un llibre que es pot considerar l'apartat espanyol d'este llibre, que és ¿Qué hacemos con España? Bien, habría que empezar para que los que nos están viendo lo entiendan bien, explicando quizá qué entienden los autores por institución. Porque yo creo, al menos a mí me pasa, que me hablan de una institución y tiendo a pensar en un organismo. Pues yo qué sé, el ejército es una institución, el Tribunal Constitucional es una institución. Y sí, una institución es eso, pero los autores lo utilizan más en otro sentido que también tiene, perdón, la palabra institución, que es el sentido de institución como restricción, como límite, como norma. Y los autores aquí cogen un concepto de un premio Nobel, Douglas North, que definía esto, de decir, bueno, las instituciones pueden ser o bien informales, que serían costumbres, tabús, normas no escritas, pero que una sociedad sigue desde tiempo a veces inmemorial, y luego las instituciones o restricciones formales, que es todo el conjunto de leyes, de normativas, que son los límites que los hombres crean para la sociedad, porque esto lo crea el hombre, no viene escrito en ninguna tablas de la ley. Entonces, per generació espontània. No. Entonces, a eso es lo que ellos llaman instituciones, en un sentido muy amplio. Entonces son usos, costumbres, pero también son normas, son leyes, y pueden ser de tipo político, que deciden cómo se organiza la sociedad y cómo se administra, por así decir, el poder, y por otro lado económico, que lo que dicen es cómo debe funcionar la economía. Entonces, dicho esto, las instituciones extractivas, empezaremos por las extractivas, como su nombre indica, en cualquier caso lo que hacen es extraer de la sociedad, extraer bienes y extraer poder. ¿A favor de quién? Pues de una oligarquía o de unas élites dominantes, que son las que tienen sojuzgado a todo un país en beneficio propio, en lo político y también en lo económico. Aunque hay veces, como también veremos, que un país puede llegar a tener instituciones económicas que no son totalmente extractivas, con unas instituciones políticas extractivas. Entonces, en la institución política extractiva, pues son, por ejemplo, las dictaduras, los regímenes autoritarios, las democracias nominales, pero que en realidad están controladas por un pequeño grupo que mediatiza todo lo que es el sistema político, y son extractivas porque lo que extraen es pues un poder que luego les da la posibilidad de influir en las instituciones económicas en beneficio, como he dicho, o propio o de unas élites. ¿Cuándo las instituciones son inclusivas? Pues en el terreno político, cuando favorecen pues la igualdad de oportunidades de todo el mundo para acceder a la política, cuando defienden pues el pluralismo, cuando desconcentran el poder. O sea, el poder no está concentrado en un punto, sino que está distribuido en muchísimos puntos o centros de poder que se equilibran unos con otros y de alguna forma pues evitan que los gobernantes puedan hacer cosas que vayan en beneficio propio en vez de en beneficio de la sociedad. Y las instituciones económicas inclusivas son aquellas también que en lo económico pues promueven una libertad de mercado, una participación del mayor número posible de personas en la economía,
y promover en definitiva que la gente, o ponen incentivos en que la gente innove, en que la gente trabaje, en que la gente invierta en sistemas pues, productivos, innovadores, porque a fin de cuentas el desarrollo viene dado por el desarrollo tecnológico, y si no hay personas que apuestan por ello, pues un país no va a evolucionar ni va a alcanzar unos mínimos estàndards de riquesa. En el llibre se fiquen molts exemples històrics des de l'època de l'imperi romà, l'imperi espanyol, hasta coses més properes com pugui ser Xina, Rússia, d'elements clarament que van derivar a unes institucions extractives i que va ser el fi del seu poderío. Hi ha tres règims que van començar de manera extractiva i que van pegar el bot, i com per exemple el que es diu la Revolució Gloriosa d'Anglaterra, o per exemple el cas de Corea o el dels Estats Units també en la seva llei antitrust, que per això de les institucions inclusives a nivell econòmic, i fica molts exemples i tots seguien per un mateix patró. Si n'hi ha pluralitat i concurrència d'oportunitats, al final els països ixen endavant i fa el que diferencien d'uns països d'altres. Per exemple, un exemple molt paradigmàtic va ser, per mi el més paradigmàtic va ser tal vegada el del cas de Venècia, en independència de lo que va ocurrir en estos països que hem parlat. ¿Qué va a ocurrir en Venecia? Bueno, no me acuerdo yo ahora exactamente de todo el ejemplo de Venecia, sí. Pero desde luego pues, la evolución de las instituciones políticas pues hizo que tuviera un desarrollo impresionante, y Venecia fue una potencia en el comercio mundial, y luego en sentido inverso, pues cuando se perdió la inclusividad, pues se inició el declive. Ahora, yo te lo digo porque he estado en Venecia hace poco, y la población de Venecia ahora es inferior a la de hace 100 años o la de hace 200 años. ¿No? Va arribar a tindre més població que París y Londres junts. Hay un ejemplo que no viene en el libro, pero que yo lo quería citar porque nos pilla más de cerca de la diferencia de instituciones, que es el de lo que antes llamábamos en España Río Muni y Fernando Po, que luego pasó a ser la Guinea Española y ahora es la Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial, para asombro quizá de muchos de los que estén escuchando este programa, no solo es el país más rico de África, sino que tiene una renta per cápita que, si siguen así, dentro de poco superarán a España en renta per cápita. ¿Por qué? Porque tienen petróleo. Sin embargo, tienen unas instituciones políticas y unas instituciones económicas altamente extractivas. De lo cual se benefician. Se benefician sobre todo la élite gobernante, que es Teodoro Obiang, y supongo que su hijo, que ya está ocupando altos cargos, le sucederá, y Teodoro Obiang pues sucedió mediante un golpe de Estado a su tío, que fue el primer presidente. Entonces ellos en condiciones normales estarían como países como Zimbabue, por ejemplo, que es pobreza total. Sin embargo, es un país rico porque encontraron petróleo, pero el petróleo se explota no en beneficio del país, sino en beneficio de unas élites gobernantes. Y de hecho cualquier índice comparativo con España está en años luz en cuanto a bienestar, asistencia sanitaria, educación, número de aparatos de televisión, número de conexiones a Internet, que es un ejemplo muy claro, y allí pues el idioma oficial es el español, porque aquello fue hasta los años 60 una colonia española. Y hay multitud de casos que explican cómo al final son las instituciones las que van a marcar y la riqueza, porque la renta per cápita pues está muy bien, pero al final no es nada en países donde esa renta per cápita la disfruta un 10% de la población y el 90% restante pues no saben lo que es vivir en unas condiciones mínimamente dignas. Luego está el ejemplo, está el ejemplo también de Corea del Norte y Corea del Sur, que la diferencia de nivel de vida, y no solo a nivel económico, sino de bienestar, de educación, de sanidad, etcétera, de infraestructuras, de servicios que presta el Estado, pues está a una distancia enorme, ¿no?
y cómo partieron de un mismo punto, de un país que era totalmente homogéneo. O sea, en Corea no había diferencias regionales importantes, una misma lengua, una misma religión, una misma tradición, una misma geografía, y sin embargo, en uno de los países las instituciones son altamente extractivas, que es Corea del Norte, y en el otro pues han evolucionado hacia instituciones inclusivas y ha permitido un desarrollo de Corea espectacular. Bueno, y ara olvidamos d'aquests exemples que a lo millor estan, són exemples en l'extrem, podem centrar-nos també en el que estàvem comentant al principi de l'enquesta del CIS, que n'hi ha una alta preocupació per l'atur, perquè òbviament estem en un 26, un 27 d'atur, i també el nivell de corrupció que n'hi ha en aquest país. Moltes vegades els partits implicats diuen que això són 4 i tal, i no sé què, i últimament el discurs del president del govern, de Mariano Rajoy, està dient que el que realment n'hi ha que parlar és de l'economia perquè realment és el que li interessa a la gent, etc. Però corrupció sempre va lligat a institucions extractives, bàsicament. Corrupció i atur són dos cares de la mateixa moneda, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera? Es una pregunta muy complicada y muy difícil. Lo que sí que está claro es que la corrupción, como tú acabas de decir, muestra que las instituciones de un país pues no son todo lo inclusivas que deberían de ser. Y siguiendo la teoría de Acemoglu y Robinson, al no ser todo lo inclusivas que se debería, pues están influyendo negativamente en las instituciones económicas del país. Y entonces están, si no llevándonos a la miseria, que tampoco es el caso, sí que están frenando un posible desarrollo, en este caso una posible salida de la crisis. Porque a fin de cuentas la corrupción es una manera de manifestar el que se está gobernando determinadas personas no en beneficio de la sociedad, sino en beneficio propio. Y lo que sería más preocupante es que quizá nuestros mecanismos para evitar eso, como sociedad, como persona, no son los que deberían de ser, porque se hace difícil el poner coto a determinadas prácticas, a determinadas formas de ejercer el poder. Y eso es un hándicap que tenemos y está claro que ese hándicap está lastrándonos para poder superar la crisis económica. Desde luego que es muy importante y a la gente lo que le preocupa es la economía, pero también con muy buen criterio, cuando se produce una situación de crisis, automáticamente la gente vuelve la vista hacia los que nos gobiernan. Cuando todo va bien a todo el mundo, a mí me da igual la política, yo paso de eso. Cuando no hay reina todo es moina y la gente comienza. Y la gente hace bien, es una reacción lógica, decir, oye, ¿qué estáis haciendo mal? ¿Cómo estáis organizando las cosas para que esto no funcione como queremos que funcione, ¿no? Eso forma parte, es un mecanismo bueno, porque eso forma parte del poder ir mejorando y llevando unas instituciones en España que obviamente son inclusivas. Eso de entrada no hay que ponerlo en duda, sería un error tremendo pensar que no tenemos instituciones inclusivas, pero siempre se pueden llevar a un escalón superior. Y este es un proceso que no acaba nunca, porque todo es mejorable, ¿no? Tu dius que les institucions en Espanya són inclusives. Jo te vaig anomenar algunes institucions: Tribunal Constitucional, Tribunal de Comptes, Consell General de Poder Judicial, Comissió Nacional del Mercat de la Competència, Comissió Nacional del Mercat de Valors. Totes estan pràcticament nomenats per polítics i són de la corda d'un partit o de l'altre. Segueixes pensant, creus sincerament que aquestes institucions són inclusives? Bien, vamos a ver, yo ya he dicho que no se trata tanto de organismos, sino como un conjunto de leyes, como una descentralización del poder, etcétera, etcétera. Entonces, España, podemos decir que nuestros sistemas políticos y nuestras instituciones políticas son manifiestamente mejorables. Y yo soy el primero que voy a defender eso. Pero eso no significa que estemos con un sistema de instituciones políticas extractivas. Sí. Es decir, hay bastante reparto de poder, lo cual es una cosa muy buena. Pues hay poblaciones
que la administración local es de un partido, la autonómica es de un segundo partido y la nacional es de un tercer partido, lo cual indica que, bueno, que se reparte juego, podríamos decir. ¿Se podría repartir más? Y de acuerdo. Y luego, pues los mecanismos funcionan. Y aquí yo me remito a alguien que está previo a las tesis de Acemoglu y Robinson, y es que lo que decía Karl Popper sobre la sociedad abierta, es decir, bueno, al final la sociedad abierta, que viene a ser la sociedad inclusiva, es aquella en la cual la gente puede destituir a un gobierno sin necesidad de sacar las bayonetas ni organizar un golpe de Estado. Y España es un ejemplo de eso. Es decir, aquí pues llegó un momento que la UCD ya nadie la apoyaba y se cambió a Felipe González. Y Felipe González, la gente se cansó de él y dijo, fuera, otro. Y vino Aznar. De Aznar se cansaron y dijeron, otro. Y vino Zapatero. De Zapatero se cansaron y ha venido Rajoy. Y de Rajoy, más tarde o más pronto, pues también se cansarán, porque es un poco el funcionamiento de la democracia. Luego, el que haya que, totalmente de acuerdo contigo con la intención de tu pregunta, que es decir, hay demasiados cargos que deberían ser más técnicos y no deberían estar politizados. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero eso va a depender más de nosotros que de los partidos políticos, de cómo ejerzamos nuestros derechos como ciudadanos, de cómo protestemos cuando las cosas no nos gustan, de cómo exijamos a nuestros representantes que hagan cosas, y ahí es donde yo veo que a veces la sociedad es la que estamos fallando, que tenemos que, sin estridencias, no hace falta hacer ninguna cosa rara. Ni traerles bayonetes. No, por supuesto, eso es lo último, pero sí que decir que esto no nos gusta. Y al final, pues, mal que bien, se va haciendo caso a lo que piensa la gente, y eso es un progreso pues, continuo, que és el que tots queremos. Bueno, en relació a lo que estàs comentant, i ara després anirem a nivell local en un exemple també que és molt paradigmàtic, tenim el cas de Jesús Fernández Villaverde, que va donar una conferència en l'Hotel Wellington, i entrem en la part local, que estava dient què és el que hauria ser, segons ell, un govern local i què hauria ser un govern local transparent i un govern local no transparent. Tenim, ell ens fica l'exemple de Majadahonda, i respecte a la ciutat, que ell està als Estats Units, és professor als Estats Units, i fica una clara diferència. I sobretot en el tema de que en Majadahonda, a banda que entres en la web i sols veus la web de l'alcalde, que l'alcalde ha obert una plaça, l'alcalde ha fet no sé què, ha fet no sé quantos, i quan fas un resum del tema dels diners públics, n'hi ha 7 fulles en grans totals. I, sin embargo, tu te'n vas a la web no me'n recordo ara el municipi eixe, però un municipi semblant de 60.000 habitants, i n'hi ha 350 fulles on està detallat tota la despesa municipal, i, per exemple, si uno vol saber què és el que li ha costat a l'Ajuntament una connexió ADSL, pot saber-ho. En l'escorat últim que ha hagut en les factures, el criteri este que està mostrant-nos Jesús Fernández Villaverde, hauria haver una llei de transparència no purament retòrica ad hoc per a diguem, fer una cortina de fum, etcétera, sinó que hauríem tendir a aquestes postures. Por supuesto que sí, es decir, es indudable que el mecanismo de transparencia pues funciona mucho mejor en otros países que en España. Y además Estados Unidos tampoco es el que funcione con mayor transparencia, hay otros que funcionan bastante mejor en los temas de inclusividad, como puedan ser pues, todos los países del norte de Europa, en los países escandinavos, países como Nueva Zelanda, porque la transparencia es algo que yo creo que es totalmente necesario si queremos un sistema inclusivo, para que los ciudadanos sepan en cada momento qué se está gastando y a qué se están dedicando nuestros recursos. No pot haver un sistema que siga inclusiu sense transparència. Lo que pasa es que la inclusividad tampoco es un blanco o negro. Yo creo que hay grados de inclusividad. Yo insisto, es decir, nuestro país, y además cuando se cogen índices internacionales, pues se considera que el sistema democrático español es, por ejemplo, mejor que el de Italia, o incluso un poco mejor que el de Francia o el de Portugal,
infinitamente mejor que el de Marruecos, por citar a nuestros vecinos, lo cual no significa que haya un margen de mejora espectacular. Esta conferencia que tú citas yo la he leído y la verdad es que es muy interesante y pone el dedo en la llaga en muchas cuestiones, en el sentido de la transparencia, pero también en el sentido de despolitizar muchos puestos que deberían ser de gestión. Y en concreto en el tema local yo creo que hay algo que yo no entiendo y me parece que la inmensa mayoría de la gente no entiende, y es cómo tenemos unos ayuntamientos tan extraordinariamente politizados, en el que bueno, parece que nos estemos jugando allí el futuro del país, de Europa y del mundo, cuando en realidad un ayuntamiento es como una comunidad de vecinos, pero un poco más grande, y debe ser gestionada pues con mucha profesionalidad. Debería, para mi punto de vista, ser gestionada olvidándose un poco de la dinámica del gobierno y la oposición, dando participación a todos los representantes de los ciudadanos. Y hay modelos que tú dirás, bueno, pues es un modelo un poco pillado por los pelos, pero aquí mismo en la Safor, la Mancomunitat de Municipis, llegó un momento en que decidió incluir en su gobierno a todos los partidos y ponerse de acuerdo en unas cosas básicas, y desde entonces ya ha dejado de haber debate político puramente para pasar a ser un debate más de lo que realmente les interesa a los ciudadanos, cómo mejorar, cómo tener mejores servicios, etc. Bueno, pues Jesús Fernández Villaverde també va escriure un article en El País que es deia Arbitrarietat i competència, i m'agradaria que en relació al tema de la inclusivitat com a conjunt de normes, quasi no com a institució, com a conjunt de normes i tal, m'agradaria llegir-te un pàrraf en relació també a lo que estaves dient de les decisions de ciutadans a nivell polític. Diu, si queremos ser como Alemania, una nación próspera, no debemos empezar con medidas superficiales, como copiar su sistema electoral. Tenemos que copiar su verdadero secreto, un Estado de Derecho donde las reglas se cumplen. La regeneración democrática de España y la salida de la crisis no son dos objetivos diferentes, son las dos caras de cómo construir una España mejor. Sí, totalmente de acuerdo, es decir, está muy relacionado una cosa con otra, como dice Fernández Villaverde y como dicen Acemoglu y Robinson. Es decir, si queremos que los mecanismos de defensa de la competencia sean mejores, tendrá que ser una ley política la que marque unas reglas de juego sobre cómo se debe funcionar y cómo se debe inspeccionar y regular. Y este es un punto además que yo quería que tocáramos, aunque me desvío un poquito, que es el tema de la defensa de la competencia. Pues bueno, ya para acabar, si acaso, el defensa de la competencia. El libro explica cómo tres presidentes norteamericanos, Roosevelt, Theodore, Taft y Wilson, pues acabaron con un problema endémico que tenía Estados Unidos, que fue el de los trusts y cárteles, es decir, los grandes monopolios que hubieran conducido a un freno en el desarrollo económico del país porque eran típicamente exclusivos, ¿no? Y gracias a ese freno, Estados Unidos hoy en día es lo que es. Es lo que es. Y bueno, de alguna forma la economía inclusiva implica que la mayor parte de la gente pueda ponerse a innovar, a desarrollar negocios, a emprender, a formar parte de la estructura económica. Si tenemos una estructura económica dominada solo por unos cuantos grandes, estamos abocados al fracaso. Por eso digo que la defensa de la competencia es muy importante, y en España, desgraciadamente, hay muchos casos en que la libre competencia pues brilla por su ausencia. Y no quiero señalar a nadie. Bueno, pues jo també faria en la pàgina 64 d'este llibre n'hi ha un pàrraf que diu: aunque las instituciones económicas son críticas para establecer si un país es pobre o próspero, son la política y las instituciones políticas las que determinan qué tipo de instituciones econòmiques tiene un país. Tota una declaració de per on van els tirs i de lo que moltes vegades que diu que lo important és l'economia, etc. La política, com a una qüestió de participació ciutadana i decisions democràtiques, segueix sent el més important, i l'economia simplement és una ferramenta en mans de la política. Enrique, moltíssimes gràcies per vindre
I bueno, ha sigut un debat molt interessant, a lo millor és un debat més aspre de lo habitual de les qüestions econòmiques, però a vegades n'hi ha que pujar la visió un poc dalt, més per amunt, i veure què és realment, a aquesta vista diguem, telescòpica, què és el que podem intuir de les qüestions relacionades amb l'economia. Bueno, pues hasta una altra vegada, Enrique. Ja tu eres prou habitual així que t'espero una altra vegada en un altre llibre que també comentarem. Cuando queráis. Molt bé, en l'acomiadament del nostre convidat es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'interès. Moltes gràcies i adeu.